En este vídeo vas a aprender a utilizar la herramienta H5P para crear cuestionarios interactivos en forma de una batería de preguntas o un test. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser, en uno de nuestros cursos, por ejemplo este, vamos a activar el modo edición. Activamos y nos vamos a uno de los temas. Yo voy a irme al último que tengo y le damos a añadir una actividad o recurso. Seleccionamos contenido interactivo H5P y pulsamos en agregar. Y aquí se nos abre el editor de este tipo de cuestionarios. Como veis, se puede añadir una descripción, pero no es necesario ni obligatorio. Lo que sí que es obligatorio es elegir el tipo de contenido adecuado. En este caso, para hacer un conjunto de preguntas estilo examen o test, lo más adecuado es utilizar el contenido llamado quiz o cuestionario. Para ello, buscamos entre todos nuestros tipos de actividades el que se llama quiz. Pulsamos en él y se nos abre el editor. El título, pues vamos a poner test de prueba. Nos dan la opción de añadir una imagen, pero no es necesario. Dejamos el indicador de progreso en puntos y nos vamos directamente a añadir las preguntas. Como veis, se puede añadir cualquier pregunta. Ahora bien, los tipos de preguntas que tenemos solo son 5, que serían los de múltiple respuesta, los de arrastrar y colocar con una imagen, los de rellenar los huecos, seleccionar la palabra correcta y verdadero y falso. Vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas. Para empezar, vamos a coger una pregunta de múltiple respuesta. Muy sencillo. Pulsamos en múltiple respuesta y se nos abre un menú en el que nos pone aquí título, que sería el título de esta actividad dentro del cuestionario. Vamos a ponerle múltiple respuesta. Bien, una vez hemos puesto el título, vamos a pasar a hacer la pregunta. Vamos a hacer cualquier pregunta, una sencilla. ¿Cuál de estos frutos es de color morado? ¿Vale? Arreglamos esto un poco. Ya está. Y vamos a pasar a la lista de opciones disponibles para que el estudiante seleccione. Entonces, voy a añadir, por ejemplo, el tomate. Si quiero que esta sea la respuesta correcta, marcaría aquí correcto. Como no es la respuesta correcta, pues no la marco. Vamos a añadir otra opción, que va a ser la berenjena. La voy a marcar esta vez sí como correcta. Y vamos a añadir una tercera opción, que pulsando aquí en añadir opción, podemos añadir otra opción más, que va a ser, por ejemplo, el limón. Y aquí podría añadir otra opción y así todas las que quisiera. ¿Vale? Tenemos también la opción de dar retroalimentación al alumno, es decir, que cuando presione en la respuesta, ya sea correcta o incorrecta, pues le demos un mensaje. Tenemos dos tipos de realimentación. La primera, que sería una especie de consejo, que ocurre antes de que el estudiante pulse la respuesta, sería como una especie de aviso. Ten cuidado, que igual hay trampa, por ejemplo. O este tipo que ya ocurre después de haber presionado en la respuesta, que sería, por ejemplo, si lo ha hecho bien, pues poner muy bien. En este caso, como si presionamos la palabra limón estaríamos fallando, le voy a poner necesitas estudiar más, por ejemplo. Una vez que tenemos la realimentación que queremos, que tampoco es obligatoria, y las respuestas seleccionando la correcta, ya tendríamos esta pregunta de múltiple respuesta hecha. Vamos a pasar a otra pregunta, que sería dando a este botón. A este botón añadimos una nueva pregunta y volvemos a tener que elegir el tipo de pregunta que queremos. Ahora vamos a utilizar este tipo de arrastrar y colocar en una imagen. Pulsamos y, como veis, aquí sí que nos obliga a añadir una imagen de fondo.
esa imagen que va a servir como fondo va a ser a dónde vamos a arrastrar distintos ítems que pueden ser texto o pueden ser imágenes. Por ejemplo, añadiré esta imagen, ¿vale? Y esto es muy importante. Aquí veis que pone el tamaño del trabajo. Nosotros tenemos que conocer bien las medidas de la imagen que hemos subido para que el tamaño del trabajo se ajuste a la imagen, porque si no nos va a quedar algo distorsionado. Vamos a probar a ver qué tal queda así. ¿Veis? Queda bastante distorsionado. Vamos a ir un paso anterior y lo que vamos a hacer va a ser mirar en la carpeta en la que tenemos alojada esta imagen y descubrir así cuál es su tamaño. Busco la carpeta, busco la imagen y la voy a mirar cuántos píxeles mide de ancho y de largo. Pulsamos con el botón derecho, se abre propiedades y detalles. Y aquí observamos que mide 234 por 394 píxeles. Damos a aceptar. Volvemos otra vez a nuestro editor y metemos los datos de la imagen por 394. Pulsamos en paso siguiente y ahora ya la imagen se ajusta a nuestro lienzo, por decirlo de alguna manera, a nuestro área de trabajo. Bien, cuando ya tenemos el área de trabajo, vamos a diseñar los ítems que queremos que se puedan arrastrar y colocar en alguna parte de esta imagen. Por ejemplo, yo voy a añadir un ítem que puede ser una imagen o puede ser un texto. Voy a empezar con un texto. El texto que me va a aparecer va a ser, por ejemplo, fruto en crecimiento. ¿Vale? Y le doy a hecho. Me aparece este recuadro que será el que va a ver el alumno o alumna y que tiene que mover sobre donde haya un fruto en crecimiento. Pero como el tamaño no se ajusta mucho a mi imagen, lo voy a hacer un poquito más pequeño y ahora con este botón lo puedo mover. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí abajo. ¿Vale? Ya tengo un ítem. Vamos a añadir otros dos ítems más. Este va a ser una imagen. Busco aquí, añadir, y en una de mis carpetas, en este caso esta que la tengo preparada para la ponencia, pues voy a seleccionar una mariposa y la voy a añadir. Una vez que la tengo, compruebo que está todo bien. Si nos fijamos, nos requiere, este asterisco rojo nos requiere que pongamos un texto alternativo. Es por si no se ha podido cargar la imagen, pues así aparecerá este texto en lugar de la foto. Y nos aparecería este segundo ítem, que lo voy a colocar por aquí y lo voy a hacer más pequeñito. Y lo coloco aquí. ¿Vale? Además, a este ítem le voy a añadir un texto que se va a activar al pasar el ratón por encima, para que el estudiante sepa lo que quiero que haga con ella. Entonces el texto va a ser: ¿dónde se alimenta esta mariposa? Hecho. Cuando el alumno ponga el cursor encima, pues ya sabrá dónde tiene que colocar este ítem. Y vamos a añadir un ítem más en forma de texto, por ejemplo, que va a ser fruto en crecimiento. ¿Vale? Y le damos a aceptar. Lo hacemos más pequeño, lo ajustamos. ¿Vale? Y estos tres ítems serán los que tiene que arrastrar el alumno en las zonas correspondientes de la imagen. Una vez que tenemos los ítems, vamos a pasar a las zonas de caída. Es donde vamos a ajustar la imagen para que el estudiante coloque ahí el ítem. Son muy importantes darles el mismo nombre que le hemos dado a los ítems. Por ejemplo, fruto en crecimiento sería una de ellas. Y vamos a bajarle la opacidad
al 0, para que así el estudiante no vea que ese es el lugar en el que tiene que colocarla, porque si no ya sería una pista, ¿vale? Primero te lo voy a poner con opacidad 100 para que veas cómo quedaría, ¿vale? Pero nosotros queremos bajarle la opacidad al 0 para que no se vea nada. La colocaríamos aquí y esa línea de puntos no se vería en ningún momento. Como el fruto en crecimiento está aquí, pues el estudiante debería de arrastrar esta imagen aquí para que estuviera correcta. Si estuviera en otro sitio, pues no sería correcta, ¿vale? Después volvemos a añadir las otras con el mismo nombre que tenía el ítem. Por ejemplo, fruto maduro. Recuerdo, bajamos la opacidad al 0 y ajustamos el área que comprende los frutos maduros. Y por último vamos a hacer un área específicamente para la mariposa, que la añadimos aquí y añadimos aquí mariposa. Bajamos la opacidad al 0, aceptamos y este área la vamos a colocar aquí. De manera que el estudiante cuando coloque aquí su ítem será una respuesta correcta. Vale, ya casi lo tenemos todo. Ahora solo falta decirle al programa cuáles son las respuestas correctas. Para ello vamos a entrar en cada uno de nuestros ítems, por ejemplo en este primero, le damos a editar y seleccionamos la zona de caída que le toca. Este era el fruto en crecimiento. Le damos a hecho. ¿Vale? Ya aparece en gris, lo que quiere decir que ya le hemos asignado su lugar. Fruto maduro. Seleccionamos fruto maduro y le damos a hecho. Y por último, la mariposa. Le damos a editar y seleccionamos mariposa para que ya esté asignado con su área. Y ahora solo nos queda comprobar que cada una de nuestras zonas de caída acepta el ítem que hemos propuesto. Vamos a ir, por ejemplo, a la flor, que tiene que aceptar a la mariposa. Entonces entramos aquí, editar, y pulsamos aquí, imagen mariposa, de manera que solo va a aceptar la imagen de la mariposa como correcta. Hacemos lo mismo con el fruto maduro. Fruto maduro, hecho. Y hacemos lo mismo con el fruto en crecimiento. Fruto en crecimiento, hecho. ¿Vale? Ya tendríamos nuestra pregunta terminada. Podríamos hacer mucho más compleja esta pregunta, añadiendo más ítems. El programa lo va a soportar. Así que una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar al siguiente tipo de pregunta. El siguiente tipo de pregunta lo añadimos aquí y le damos a dar a rellenar los huecos. Este tipo de pregunta es muy sencilla. Simplemente tenemos que añadir aquí un título, por ejemplo, rellenar huecos, para saber el tipo de pregunta que es, y esta sería la tarea que tiene que hacer, ¿vale? Normalmente por defecto nos pone rellenar la palabra que falta, vale, pues eso estaría bien. Y vamos a añadir el texto que queramos, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero añadir un texto que va a decir lo siguiente: las berenjenas son de color, y coloco la palabra que quiero que el estudiante introduzca entre asteriscos. Por ejemplo, coloco aquí un asterisco y pongo morado, ¿vale? Si por ejemplo creo que puede haber varias opciones correctas, por ejemplo, también podría ser correcto, si a alguien se le ocurre poner aquí violeta, pues lo pongo separado por una barra. Y después siempre coloco aquí el asterisco, ¿vale? Todas las opciones que yo considere válidas, ¿vale? Por ejemplo, también podría valer aquí si pongo lila, pues las voy a colocar entre asterisco. Y esto el estudiante va a leer hasta aquí y aquí le aparecerá el hueco, ¿vale? Esto se puede hacer con frases bastante más largas. Simplemente tenemos que añadir
los huecos que nosotros veamos necesario. Uno un poco más largo podría ser el proceso de, y aquí voy a añadir un hueco que va a ser polinización que realizan las mariposas es muy importante para la reproducción de algunas, y aquí puedo añadir otro hueco más, plantas. ¿Vale? Una vez realizado este bloque de texto, podríamos añadir otro bloque de texto más, o simplemente podríamos añadir otra pregunta distinta, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a añadir la pregunta 4, que va a ser del tipo seleccionar la palabra. En el título, pues selecciona la palabra. Y aquí vamos a describir cuál es la tarea que le vamos a dar al usuario, ¿vale? Entonces podemos poner, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes palabras son adjetivos? ¿Vale? Y vamos a añadir los distintos textos. Al igual que en el caso anterior, nosotros vamos a añadir la palabra que nosotros queremos considerar como la elegida, la que el alumno tiene que elegir, entre asteriscos, y el texto pues lo escribimos normal. Por ejemplo, voy a escribir aquí: las berenjenas son de color, y ahora quiero que me seleccione el adjetivo morado, por tanto lo pongo entre asteriscos. Lo mismo también puedo hacerlo con una frase más larga en la que haya varios tipos distintos de adjetivos. Por ejemplo, las mariposas son muy bonitas, lo pongo entre asteriscos, y tienen un vuelo elegante. Y también elegante lo voy a poner entre asteriscos. ¿Vale? Podría hacer el texto lo grande que quisiera y el alumno tendría que seleccionar esas palabras con la instrucción que yo le he dado. Y una vez que he hecho esto, simplemente vuelvo otra vez a añadir una nueva pregunta, ¿vale? Que ya es el último tipo que nos queda, que son las de verdadero y falso. En este caso, fácilmente nosotros cambiamos el título, ponemos un título de verdadero y falso, y aquí la pregunta que le vamos a hacer. Más bien que una pregunta, pues tendrá que ser una afirmación que el alumno tendrá que considerar verdadera o falsa. Vamos a poner, por ejemplo, las mariposas pueden llegar a volar más de 1000 kilómetros, ¿vale? Y aquí el alumno tendría que saber si es verdadera o falsa esta pregunta, y yo tengo que marcar si esto es verdadero o no. Marco verdadero, y así ya tendría mi test, que en este caso tiene 5 preguntas, pero que podría ser de las preguntas que nosotros quisiéramos, y con los tipos, pues los 5 tipos que os he explicado aquí, que por el momento son los que podemos usar en Moodle. Algunos detalles son importantes porque van a hacer que la experiencia del alumno sea distinta. Por ejemplo, si bajamos hacia abajo, tenemos aquí la casilla deshabilitar navegación hacia atrás. Esto obliga al estudiante a que una vez que contesta no puede irse hacia atrás a cambiar una pregunta que había respondido anteriormente, es decir, solo va en una dirección. Y esta que también me parece muy útil, que es barajear preguntas. Esto está muy bien si hacéis un examen a través de internet con los alumnos en casa, y así pues, por ejemplo, la pregunta 1 no tiene por qué ser para todos la misma, ya que empezará de forma aleatoria. Luego, el número de preguntas a mostrar también es interesante porque nos permite tener un banco de preguntas bastante grande y que dentro de cada intento de un alumno pues le salgan un número determinado de preguntas, no le salgan todas, a lo mejor solo queremos que le lleguen 10 de un banco que tiene 30 o 40 preguntas. Otra opción también importante es la siguiente.
es el de la configuración para botones, mostrar solución y reintentar. Esto cambia completamente la intención que tenga el test. Puede ser un test en el que nosotros permitamos que el alumno repita ese test más veces, que lo utilice como a modo de repaso para que vean lo que se ha equivocado y volver a empezar, o a veces nosotros lo que queremos es utilizar el test para calificar. Entonces deberíamos de quitar tanto el botón mostrar solución como el botón de reintentar, para que así el alumno responda y no sepa si lo que ha respondido está correcto o no hasta que no obtenga la calificación, y también que no lo pueda volver a hacer una vez que ha terminado el test. Entonces, estos botones, configuración para mostrar solución y reintentar, es importante ajustarlo en función de nuestra intención, si va a ser algo de repaso o por el contrario si va a ser algo más bien para evaluar. Vale, pues una vez que ya hemos decidido si nuestro test va a ser más bien para repaso o más bien para utilizarlo como un examen para evaluar, pues vamos a bajar a la calificación. En la calificación es importante saber que el programa automáticamente te va a calcular la nota que tenga el alumno en el test, ¿vale? Según las preguntas que haya, pues va a hacer un cálculo en el que te lo va a ajustar al tipo de nota que tú hayas marcado. La nota pues la podemos colocar con nota máxima. Si ponemos un 10, pues ya sabemos que la nota va a ser similar a la que damos en el instituto y por tanto habría que añadir aquí en calificación para aprobar pues un 5, ya que es el criterio que normalmente tenemos para considerar que el examen está aprobado. Pero esto también podríamos variarlo y poner un máximo de 100 y esto sería 50. Bueno, cada uno ya puede hacer un poco con esto la forma en la que quiera tener la nota. Pero sí que es verdad que una vez que el alumno realiza el test, el mismo test ya te da la calificación de ese alumno en función de lo que tú hayas considerado correcto a la hora de diseñar las preguntas. Muy bien, pues ahora ya, para terminar, le damos a guardar cambios y regresamos al curso. Entonces, para probarlo, para ver cómo nos ha salido ese test, pues vamos a entrar aquí, cambiamos nuestro rol, nos ponemos como estudiante y entramos en nuestro test de prueba y nos empiezan con la pregunta esta. ¿Cuál de estos frutos es de color morado? ¿Vale? Pues aquí marcaríamos y le damos a comprobar. Bien, nos dan la respuesta, ya que hemos puesto que nos digan si estaba correcto o no, pues entonces ya lo tenemos. Ahora empezamos con el de drag and drop. Vale, para esto vamos a necesitar hacer un poquito más pequeña la pantalla porque nos ha quedado muy grande el espacio de trabajo y pues seleccionamos por ejemplo la mariposa y la llevamos a su área de trabajo correspondiente, fruto en crecimiento al suyo y fruto maduro al suyo. Ahora volvemos otra vez a poner la pantalla en el modo normal y le damos a revisar. Bien, las tres están correctas. Claro que sí lo he hecho yo. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta y vamos, por ejemplo, a colocar aquí las berenjenas son del color, pues vamos a poner morado. El proceso de polinización que realizan las mariposas es muy importante para la reproducción de algunas. Voy a equivocarme aquí y voy a poner especies, a ver si me detecta que me he equivocado. Eso es, ¿veis? Lo ha detectado, así que pasamos al siguiente. ¿Cuál de las siguientes palabras son adjetivos? Pues aquí vamos a tener que seleccionar lo que son adjetivos. Por ejemplo, voy a seleccionar morado, que estaría correcta, y voy a seleccionar bonitas, pero en vez de seleccionar elegante voy a seleccionar vuelo para ver si realmente se ha dado cuenta de que me he equivocado. Eso es, ¿vale? Y por último, pues las mariposas pueden llegar a volar más de 1000 kilómetros, pues le daríamos a verdadero y aquí le daríamos a terminar. Y en ese momento nosotros el alumno habría terminado su test, su examen, y nosotros lo habríamos recibido en nuestro apartado de calificaciones, ¿vale? Que para ver ese apartado de calificaciones solamente tenemos que movernos
hasta la barra izquierda de nuestro curso y entrar en calificaciones. Pulsamos y aquí nos aparecen los distintos tipos de test que hemos utilizado. Vamos a ir al test de prueba, que es el último que hemos hecho, ¿vale? Y tenemos completamente aquí todos los datos de las respuestas que hemos tenido. Primera pregunta, segunda pregunta, tercera, todas, cómo ha desempeñado ese trabajo el alumno y la puntuación final, que nos sale 8 de 11 y calculándola de 0 a 10 pues sería un 7,28 sobre 10. Y así pues tendríamos nuestra calificación de esta prueba que hemos diseñado. Espero que os haya servido este tutorial y ya nos vemos en el siguiente.